Un avión aterriza en una pista clandestina. Dentro, una fortuna que nunca debía ser encontrada. Pero algo no salió como lo planeado. 80 millones de dólares en efectivo, sellados, empaquetados, listos para financiar un imperio criminal que mueve los hilos en las sombras. En cuestión de segundos, la operación se despliega con precisión quirúrgica. El perímetro es asegurado, los ocupantes son neutralizados. No hay margen de error, no hay escapatoria. Este no es solo otro caso de dinero confiscado, es un golpe directo a la estructura financiera de un poder oculto que no suele perder. ¿Quién estaba detrás de este envío? ¿A dónde debía llegar realmente este dinero? Y lo más inquietante, ¿qué vendrá después? Porque si algo es seguro, es que nadie en el mundo del crimen organizado deja pasar una humillación como esta sin consecuencias. Las calles, las rutas de tráfico, las negociaciones en las sombras, todo podría estar a punto de cambiar. ¿Es este el principio del fin para una de las redes más poderosas del narcotráfico o solo una provocación que desatará una represalia brutal? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de billetes incautados. Es una historia de poder, venganza y un mensaje que retumba en los rincones más oscuros del crimen. La impunidad no es absoluta. Pero, ¿quién pagará el precio de este golpe? Prepárate, porque una vez que veas lo que hay detrás de este decomiso, no volverás a ver el narcotráfico de la misma manera. El decomiso de los 80 millones en el narcoavión. La noche estaba en calma cuando un sonido atronador irrumpió en la quietud. A lo lejos, un jet privado descendía sigilosamente en una pista clandestina, oculto bajo la sombra de la noche. No era un vuelo comercial ni una aeronave de lujo para empresarios. Se trataba de un avión que transportaba una fortuna en efectivo. 80 millones de dólares, empaquetados con precisión, listos para ser entregados a los operadores del crimen organizado. Sin embargo, lo que los tripulantes no sabían era que esta vez su misión no llegaría a destino. En tierra, un equipo de agentes encubiertos ya tenía todo preparado para interceptarlos. La investigación había llevado meses. La red de inteligencia policial, con la ayuda de diversas agencias de seguridad, había seguido pacientemente la pista de este cargamento. No se trataba de un operativo improvisado, sino de un movimiento minuciosamente calculado. Se interceptaron llamadas, se monitorearon transacciones financieras sospechosas y se desplegaron informantes clave en puntos estratégicos. Cada paso fue cuidadosamente planeado hasta que el momento indicado llegó. El avión descendió lentamente sobre la pista, confiado en la impunidad que había disfrutado en ocasiones anteriores. Pero esta vez, la suerte no estaba de su lado. Justo cuando los motores del jet comenzaron a apagarse, un convoy de vehículos blindados irrumpió en la pista. En cuestión de segundos, el perímetro estaba sellado. Agentes armados con equipos tácticos de última generación rodearon la aeronave. No hubo tiempo para reacciones. Los ocupantes fueron sorprendidos en el acto, con las manos aún sobre los paquetes de dinero. Algunos intentaron resistirse, pero la superioridad de los agentes era abrumadora. Sin disparos, sin margen de error, la operación se ejecutó con precisión quirúrgica. El golpe había sido certero. Dentro del avión, las pruebas del ilícito eran innegables. Cajas metálicas, apiladas unas sobre otras, contenían billetes meticulosamente empaquetados en fajos con sellos de seguridad. Cada paquete representaba una parte del imperio financiero de una de las redes más poderosas del narcotráfico. Para estas organizaciones, el dinero es la sangre que mantiene con vida a su sistema criminal. Sin financiamiento, sus operaciones se detienen. Por eso, este decomiso no era solo la incautación de una gran suma de dinero, sino un golpe directo a las entrañas de la organización. Los agentes inspeccionaron la carga mientras aseguraban la aeronave. Todo el procedimiento se realizó con extrema cautela, conscientes de que un decomiso de esta magnitud podría tener repercusiones inmediatas en el mundo del crimen. Cada billete incautado representaba una herida en la maquinaria del narcotráfico. Y aunque sabían que esta no sería la última vez que un cargamento de este tipo intentaría cruzar fronteras, en ese momento habían logrado lo impensable: frenar una inyección multimillonaria en el negocio de las drogas y la corrupción. El mensaje de esperanza de Harfuch. Las noticias del decomiso no tardaron en propagarse. En cuestión de horas, las redes sociales y los medios de comunicación habían convertido la incautación
en el tema central de conversación. 80 millones de dólares menos en las arcas del narcotráfico no solo representaban un golpe financiero, sino también un mensaje contundente. La impunidad tenía un límite. Pero para que este hecho no quedara como un simple titular más en la larga lucha contra el crimen organizado, era necesario que la voz de la autoridad se hiciera presente. Y así lo hizo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se dirigió a la nación con un mensaje claro y firme. Su postura era la de un líder comprometido con la seguridad, con la mirada fija en el objetivo de debilitar al crimen organizado en todas sus formas. Frente a los micrófonos, su voz no tembló. Este decomiso es solo una muestra de lo que podemos lograr cuando actuamos con inteligencia, con coordinación y con determinación, dijo, logrando captar la atención de miles de ciudadanos que seguían la transmisión en vivo. El discurso no fue improvisado. Detrás de cada palabra había un mensaje cuidadosamente construido para infundir confianza en la población y, al mismo tiempo, lanzar una advertencia a las organizaciones criminales. Seguiremos con esta estrategia. No nos detendremos hasta que cada peso del narcotráfico sea arrancado de sus manos, afirmó. La determinación en su voz no dejaba espacio para la duda. El gobierno estaba dispuesto a continuar la ofensiva, sin importar cuán poderosa fuera la red que intentara resistir. Este tipo de pronunciamientos rara vez logran cambiar el panorama de un día para otro. Sin embargo, la diferencia en esta ocasión era evidente. El decomiso había sido un éxito y la operación se había llevado a cabo con una ejecución impecable. No había rastro de corrupción en la intervención ni filtraciones previas que permitieran a los delincuentes escapar. El mensaje de Harfuch, más que un discurso político, sonaba a promesa cumplida. El efecto de sus palabras no tardó en manifestarse. Líderes de opinión, expertos en seguridad y ciudadanos comunes comentaban el impacto de la operación. Algunos veían en este suceso la prueba de que sí era posible desmantelar los flujos de dinero ilícito con estrategias de inteligencia. Otros, más escépticos, advertían que la verdadera batalla apenas comenzaba y que los cárteles encontrarían la forma de reponer sus pérdidas. Pero lo que nadie podía negar era que, por primera vez en mucho tiempo, la narrativa había cambiado. El crimen organizado no había impuesto las reglas del juego esta vez. Para la ciudadanía, escuchar a un líder de seguridad hablar con esta claridad y firmeza era algo inusual. Acostumbrados a comunicados tibios o a evasivas ante el crecimiento del narcotráfico, el mensaje de Harfuch representaba algo diferente. Una postura de combate directo, sin negociaciones ni treguas. Y aunque el camino por recorrer aún era largo, esta victoria puntual servía como un recordatorio de que, con la estrategia correcta, los golpes al crimen podían ser reales y contundentes. Impacto del decomiso en la criminalidad. El decomiso de los 80 millones no solo significaba una cifra impactante en términos financieros, sino una sacudida sísmica dentro del ecosistema del narcotráfico. Para las organizaciones criminales, el dinero en efectivo es la clave de su supervivencia. No es solo un recurso, es el motor que impulsa sus operaciones. Financia la producción, la distribución y, sobre todo, la corrupción. Con una suma de este tamaño fuera de circulación, el golpe era profundo, afectando múltiples niveles dentro de la jerarquía criminal. Los investigadores no tardaron en descubrir que el dinero incautado estaba destinado a financiar actividades estratégicas. Parte de esos billetes habrían sido utilizados para sobornar a funcionarios corruptos, garantizando el libre tránsito de cargamentos en puntos clave. Otra fracción estaba asignada al pago de sicarios, quienes, sin su paga, podrían comenzar a cuestionar la estabilidad de la organización que los contrataba. Y una porción considerable iba a ser empleada en la compra de nuevas rutas de distribución, expandiendo el mercado de la droga a regiones donde su control aún era limitado. Sin estos recursos, cada uno de estos planes se encontraba ahora en riesgo. Pero más allá de la logística interna del narcotráfico, lo que realmente generó un impacto fue la incertidumbre. Las organizaciones criminales operan bajo un sistema basado en confianza y temor. La confianza de que el dinero siempre llegará y el temor de las consecuencias si no lo hace. Con 80 millones de dólares incautados, la base misma de este sistema se tambaleó.
De un momento a otro, los líderes de la red criminal se encontraron con la presión de explicar lo sucedido a sus inversionistas y colaboradores. Los cárteles no funcionan como una empresa tradicional, pero en ciertos aspectos la estructura es similar. Si los resultados fallan, las cabezas comienzan a rodar. Esto nos lleva a un punto aún más complejo, la guerra interna. Cuando una organización del crimen organizado sufre una pérdida de este tamaño, las tensiones se disparan. Las acusaciones comienzan a surgir, los líderes exigen respuestas y en muchos casos los propios responsables del dinero terminan pagando con su vida por el error. No es raro que, después de un decomiso de esta magnitud, se desaten enfrentamientos dentro de la misma estructura criminal, con ajustes de cuentas que solo incrementan la violencia. Al mismo tiempo, la ausencia de estos fondos afecta a comunidades enteras. En regiones donde el narcotráfico ha infiltrado la economía local, una pérdida multimillonaria puede hacer tambalear negocios que, aunque aparentemente legítimos, dependen indirectamente de ese flujo de dinero. Restaurantes, comercios y hasta eventos festivos financiados con capital ilícito pueden ver interrumpidas sus actividades. En un contexto donde el crimen organizado ha reemplazado al Estado en ciertos territorios, cualquier alteración en su economía genera reacciones en cadena. Por supuesto, esto también abre una ventana de oportunidad para las autoridades. Con las organizaciones criminales en estado de vulnerabilidad, es el momento ideal para redoblar esfuerzos en su desarticulación. No basta con quitarles el dinero, se debe aprovechar la inestabilidad generada para atacar otras áreas críticas de su operación. Sin embargo, esta es una carrera contra el tiempo. Los cárteles son resilientes y, aunque este golpe sea severo, no se quedarán de brazos cruzados. La pregunta que muchos se hacían tras el decomiso era clara: ¿qué sigue ahora? La historia del narcotráfico ha demostrado que cada pérdida de dinero es solo un obstáculo temporal, no un punto final. Si no se actúa con rapidez y contundencia, el vacío financiero será llenado con nuevas estrategias. Y aunque 80 millones de dólares menos representan un gran golpe, lo que definirá el éxito de esta operación será lo que ocurra en los próximos meses. Detalles de la operación. El éxito del decomiso de los 80 millones no fue producto de la casualidad. Detrás de esta operación había meses de trabajo meticuloso, una red de inteligencia desplegada con precisión quirúrgica y una coordinación impecable entre distintas fuerzas de seguridad. No se trató de un simple golpe de suerte, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada que requería paciencia, planificación y, sobre todo, ejecución sin margen de error. Todo comenzó con una pista. Un informante anónimo, alguien que probablemente había perdido la confianza en la red criminal o que simplemente veía una oportunidad de beneficio personal, proporcionó datos claves sobre un traslado de dinero inusual. Según su testimonio, una suma exorbitante en efectivo estaba por llegar al país a bordo de un jet privado, con la intención de ser distribuida en diversos puntos estratégicos del crimen organizado. La información era tentadora, pero en un caso de esta magnitud no bastaba con una simple declaración. Se necesitaban pruebas. Aquí es donde entró en juego la tecnología. Durante semanas, equipos de inteligencia rastrearon llamadas telefónicas, analizaron patrones de movimiento y monitorearon transacciones sospechosas. Se identificaron nombres, ubicaciones y vehículos clave, creando un mapa detallado de la operación criminal. Pero el objetivo no era solo rastrear el dinero, sino asegurarse de que, al momento de la intervención, no hubiera margen para el error. El plan fue diseñado con una precisión absoluta. La llegada del jet estaba programada para una pista clandestina en un punto remoto del país, un lugar donde, en circunstancias normales, las autoridades tardarían horas en reaccionar. Pero esta vez, los agentes ya estaban esperando. En las sombras, un equipo especial de intervención había llegado con anticipación, estudiando cada ángulo del terreno y anticipando cada posible movimiento del enemigo. Cuando la aeronave tocó tierra, todo ocurrió en cuestión de segundos. Sin dar tiempo a los ocupantes a reaccionar, un convoy de vehículos blindados cerró el perímetro. Equipos tácticos descendieron de inmediato, armados y listos para cualquier enfrentamiento. No hubo disparos, porque no hubo oportunidad de resistencia. La sorpresa había sido total.
Dentro del avión, los agentes encontraron exactamente lo que esperaban: enormes cantidades de efectivo, cuidadosamente organizadas en fajos de billetes. Pero más allá del dinero, lo que realmente importaba eran los documentos que acompañaban la carga. Nombres, rutas, cuentas bancarias codificadas. Todo un rastro de información que podía abrir nuevas puertas en la lucha contra el crimen organizado. Lo que siguió fue un procedimiento meticuloso. Cada billete incautado fue registrado, cada caja etiquetada y trasladada bajo máxima seguridad. Los ocupantes de la aeronave fueron arrestados en el acto y sometidos a interrogatorios exhaustivos. No eran los cabecillas de la organización, pero sí piezas clave en la estructura logística de la red criminal. Sus testimonios, combinados con las pruebas incautadas, se convertirían en herramientas fundamentales para desmantelar aún más esta operación. La operación había sido un éxito rotundo, pero las autoridades sabían que este era solo el comienzo. Con el dinero confiscado, la estructura financiera del narcotráfico había recibido un golpe, pero eso no significaba que la lucha estuviera ganada. De hecho, en muchos casos, es después de un golpe como este cuando las organizaciones criminales se vuelven más agresivas. Lo que vendría después pondría a prueba la capacidad de respuesta del gobierno y su compromiso con la seguridad nacional. Destino del dinero incautado. Tras la incautación de los 80 millones de dólares, surgió una de las preguntas más esperadas por la opinión pública. ¿Qué pasaría con todo ese dinero? En un país donde la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en una guerra constante, la manera en que se manejen estos recursos incautados podría marcar la diferencia entre una victoria estratégica y una oportunidad desperdiciada. El primer paso, como dicta la ley, fue trasladar los billetes a una instalación de máxima seguridad bajo el resguardo de las autoridades financieras. En este proceso, cada fajo de dinero fue inspeccionado, contado y catalogado. Se documentaron los números de serie de los billetes y se verificó si existían rastros de lavado de dinero que pudieran vincularlos a otros delitos financieros. Pero más allá del procedimiento burocrático, el tema central estaba en el destino final de esos fondos. Históricamente, el dinero decomisado al narcotráfico ha seguido distintos caminos. En algunos casos, ha sido utilizado para fortalecer a las fuerzas de seguridad, adquiriendo equipamiento táctico, vehículos blindados y tecnología de inteligencia. En otros, ha sido redirigido a programas de prevención del delito, buscando atacar la raíz del problema, la falta de oportunidades que obliga a muchas personas a entrar en el mundo del crimen. Sin embargo, también existen antecedentes en los que estos recursos simplemente desaparecieron en la opacidad de la burocracia, generando dudas sobre su verdadero impacto en la lucha contra el crimen. El gobierno aseguró que este no sería el caso. En los días posteriores al decomiso, se anunció que los 80 millones de dólares serían canalizados hacia un fondo especial destinado a reforzar la seguridad y la justicia. Se habló de mejoras en las condiciones laborales de policías y militares, así como del fortalecimiento de programas de rehabilitación para jóvenes en riesgo. La idea era clara: convertir el dinero del crimen en una herramienta para combatirlo. Pero las promesas no bastaban para disipar el escepticismo de la población. Durante años, los ciudadanos han sido testigos de cómo sumas millonarias incautadas al narcotráfico terminan sin dejar un impacto visible. Por eso, organizaciones civiles y expertos en transparencia exigieron que se establecieran mecanismos de vigilancia claros para garantizar que cada centavo fuera utilizado de manera efectiva. Mientras tanto, el narcotráfico también tomó nota de lo ocurrido. Para ellos, la pérdida de esta cantidad de dinero no era solo un golpe financiero, sino un mensaje claro de que sus operaciones no eran tan intocables como creían. La respuesta de los cárteles era predecible. Buscarían nuevas formas de mover su dinero, innovando en métodos de lavado y transporte de efectivo para evitar futuras confiscaciones. Por esta razón, las autoridades sabían que el decomiso por sí solo no era suficiente. Para que este golpe fuera realmente efectivo, debía ir acompañado de una estrategia más amplia que atacara la red financiera del crimen organizado en su totalidad. No bastaba con incautar el dinero. Había que desmantelar los canales que permitían que éste siguiera fluyendo. Aún quedaba mucho por hacer, pero por el momento, la pregunta sobre el destino del dinero tenía una respuesta concreta. Sería utilizado para reforzar la lucha contra el mismo sistema que lo había generado. Sin embargo,
El verdadero desafío no estaba en la promesa, sino en la ejecución. El tiempo diría si estos 80 millones de dólares marcarían una diferencia real o si simplemente se convertirían en un número más en la larga lista de incautaciones sin impacto. Reacción de la ciudadanía y medios. El impacto del decomiso de los 80 millones de dólares no tardó en reflejarse en la opinión pública. En un país donde las noticias sobre el narcotráfico suelen estar dominadas por la violencia y la impunidad, esta operación ofrecía un giro inesperado. Por una vez, el crimen organizado había sufrido una pérdida significativa y no había logrado evitarla. El mensaje era claro, y tanto los ciudadanos como los medios de comunicación reaccionaron de inmediato. Las redes sociales fueron el primer escenario donde la noticia se propagó con velocidad. Los titulares sensacionalistas no tardaron en aparecer. Golpe histórico al narcotráfico. 8 decenas de millones menos en las manos del crimen. El dinero sucio que nunca llegó a su destino. En cuestión de horas, la operación se convirtió en un tema viral, con miles de comentarios debatiendo su significado y sus posibles consecuencias. Para muchos, este decomiso representaba una pequeña pero significativa victoria en una guerra que parecía interminable. Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. Había quienes veían con escepticismo la incautación, preguntándose si el dinero realmente sería utilizado para el bien público o si, como tantas veces antes, simplemente desaparecería en el laberinto de la corrupción. Ojalá este dinero no termine en los bolsillos de otro grupo de delincuentes con uniforme, comentaban algunos usuarios en foros y redes sociales. Los medios tradicionales también abordaron la noticia con distintos enfoques. Algunos canales y periódicos resaltaron el éxito del operativo, destacando la eficiencia de la estrategia de inteligencia que permitió la captura del dinero sin derramamiento de sangre. Se entrevistó a expertos en seguridad, quienes señalaron que este tipo de incautaciones eran esenciales para debilitar a los cárteles desde su estructura financiera. Otros, en cambio, optaron por una línea más crítica, cuestionando qué tan profunda había sido realmente la afectación al narcotráfico y si este dinero no sería reemplazado rápidamente por nuevas transacciones ilícitas. Pero más allá de la cobertura mediática, la conversación en la calle reflejaba un sentir particular. La gente quería creer en esta victoria, pero no podía evitar la sensación de que aún faltaba mucho por hacer. En barrios y comunidades donde el crimen organizado sigue teniendo una presencia dominante, la noticia del decomiso generaba opiniones divididas. Algunos veían en este suceso una señal de que el gobierno estaba tomando medidas reales, mientras que otros lo percibían como un simple golpe publicitario sin impacto en su día a día. Las reacciones dentro del propio sistema de seguridad también fueron diversas. Para los agentes que participaron en la operación, este decomiso representaba un hito en su carrera, una prueba de que el trabajo de inteligencia podía dar frutos tangibles. Sin embargo, también sabían que la respuesta del crimen organizado no tardaría en llegar. Una pérdida de esta magnitud no pasaría desapercibida, y en muchos casos, este tipo de golpes generaban represalias, ya sea contra las fuerzas de seguridad o contra comunidades vinculadas al tráfico de dinero. El efecto de la incautación también se sintió en los sectores empresariales y financieros. Algunos bancos comenzaron a reforzar sus controles para detectar posibles intentos de lavado de dinero, mientras que casas de cambio y negocios con historial sospechoso se convirtieron en puntos de interés para las autoridades. La presión sobre la red financiera del narcotráfico se intensificó, al menos temporalmente. Al final del día, la noticia del decomiso dejó en la sociedad una sensación agridulce. Era una victoria, sí, pero también un recordatorio de la magnitud del problema. Nadie dudaba de que los 80 millones de dólares confiscados serían reemplazados eventualmente, pero al menos por ese momento, la delincuencia había perdido una batalla. Y en una guerra tan desigual, incluso las pequeñas victorias merecen ser reconocidas. El contexto de la lucha contra el narcotráfico. El decomiso de los 80 millones de dólares no ocurrió en un vacío. Fue el resultado de una estrategia de inteligencia que llevaba años en desarrollo dentro de un conflicto más amplio que ha moldeado la historia de muchas naciones. La lucha contra el narcotráfico
no es un fenómeno reciente, ni se limita a un solo país. Es un problema que ha trascendido fronteras, gobiernos y generaciones, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para la estabilidad social y económica de muchas regiones. Para entender el verdadero impacto de este golpe financiero, es necesario analizar el contexto más amplio en el que se produjo. Durante décadas, los cárteles han perfeccionado sus métodos de operación, expandiéndose desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas, el contrabando de armas y la corrupción política. Su capacidad de adaptación ha sido clave en su supervivencia. Cada vez que el gobierno cierra una ruta de distribución, los grupos criminales encuentran otra. Cada vez que se decomisa un cargamento, buscan formas más sofisticadas de transportar sus productos. La lucha no es solo por el control de sustancias ilícitas, sino por el dominio de estructuras económicas paralelas que han infiltrado múltiples sectores de la sociedad. A lo largo de los años, se han llevado a cabo innumerables operativos con el objetivo de desmantelar estas organizaciones. Sin embargo, la efectividad de estos esfuerzos ha sido cuestionada. Si bien cada golpe financiero representa un obstáculo para los cárteles, la realidad es que rara vez logra destruirlos por completo. En muchos casos, las incautaciones de dinero y droga solo provocan que las organizaciones criminales diversifiquen sus ingresos, incursionando en otros mercados ilícitos o intensificando sus métodos de extorsión y secuestro. Los gobiernos han adoptado diferentes enfoques en su lucha contra el narcotráfico. Algunos han optado por estrategias de militarización, desplegando tropas en zonas controladas por el crimen organizado con la esperanza de sofocar su expansión. Otros han intentado atacar el problema desde la raíz, invirtiendo en programas de desarrollo social y económico para reducir la dependencia de ciertas comunidades en la economía ilícita. No obstante, la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales sigue siendo un obstáculo importante, permitiendo que los cárteles mantengan su influencia incluso dentro de las mismas estructuras encargadas de combatirlos. El decomiso de los 80 millones de dólares representa, sin duda, una victoria dentro de este conflicto, pero no es la primera ni será la última. A lo largo de la historia, ha habido operativos similares que han logrado incautaciones de dinero, drogas y armas en cantidades igual de significativas. Sin embargo, lo que realmente determinará el éxito de este decomiso no es la cantidad de billetes incautados, sino las medidas que se tomen para evitar que el crimen organizado recupere el control. La guerra contra el narcotráfico no se gana solo con decomisos. Se gana con estrategias de inteligencia bien estructuradas, con cooperación internacional y con una política integral que no solo ataque las consecuencias del problema, sino sus causas fundamentales. En este sentido, el reto de las autoridades no es solo celebrar el éxito del operativo, sino asegurarse de que no sea una victoria pasajera. Colaboración internacional. En la operación, el decomiso de los 80 millones de dólares no fue solo el resultado de una estrategia local. En un mundo donde el crimen organizado opera sin fronteras, el éxito de un operativo de esta magnitud requiere algo más que acciones aisladas. Demanda cooperación internacional. Desde hace años, los cárteles han aprendido a mover su dinero y su mercancía a través de redes transnacionales, aprovechando sistemas financieros, rutas comerciales y vacíos legales en diferentes países. Para frenar su avance, las autoridades han tenido que adoptar la misma mentalidad globalizada. Aunque el gobierno manejó la operación con discreción, no tardaron en surgir informes que indicaban la participación de agencias extranjeras en el proceso de investigación. Es bien sabido que la inteligencia financiera internacional juega un papel clave en la detección de movimientos irregulares de dinero, especialmente cuando involucran sumas multimillonarias como en este caso. La vigilancia de transacciones sospechosas permitió rastrear los flujos de efectivo hasta su punto de origen y predecir con exactitud el momento en que el cargamento aterrizaría en suelo nacional. Uno de los factores determinantes en esta operación fue el intercambio de información entre agencias de seguridad de diferentes países. La cooperación con organismos especializados en el combate al lavado de dinero facilitó la identificación de cuentas utilizadas por los cárteles para ocultar sus ingresos ilícitos. En muchos casos,
el dinero proveniente del narcotráfico no se mueve en efectivo, sino que circula a través de bancos, empresas fantasma y paraísos fiscales antes de materializarse en grandes cantidades. Sin el apoyo de redes de inteligencia financiera, la incautación de estos fondos sería prácticamente imposible. Además de la vigilancia financiera, la logística del operativo también sugirió la intervención de fuerzas extranjeras en la planificación. La capacidad de interceptar un avión cargado con efectivos sin filtraciones ni alertas previas indica un nivel de coordinación poco común en operativos de esta magnitud. En muchas ocasiones, cuando se planea un decomiso de esta envergadura, las filtraciones dentro de las fuerzas de seguridad permiten que los criminales escapen antes de ser atrapados. Esta vez, no hubo margen de error. La relación con agencias internacionales de seguridad no solo ayuda en la detección de estos movimientos, sino que también garantiza que los decomisos tengan un impacto real en el crimen organizado. De nada sirve incautar dinero en un país si en otro sigue fluyendo sin interrupciones. Por ello, la colaboración con organismos como la DEA, Europol y unidades especializadas en tráfico de drogas y lavado de dinero ha sido clave en operativos anteriores y probablemente también lo fue en este caso. Sin embargo, la cooperación internacional no siempre es sencilla. Las diferencias políticas, los intereses nacionales y la corrupción dentro de algunos sectores pueden obstaculizar el flujo de información entre países. A pesar de ello, el éxito de esta operación demuestra que cuando las fuerzas de seguridad trabajan de manera conjunta, el crimen organizado puede ser golpeado en sus puntos más vulnerables. Este decomiso no fue solo una victoria para el país donde se llevó a cabo, sino una advertencia para las redes criminales a nivel global. La lucha contra el narcotráfico no puede librarse de manera aislada y esta operación dejó en claro que, con la estrategia adecuada y la cooperación internacional, es posible desmantelar los cimientos financieros del crimen organizado. Implicaciones para el futuro. El decomiso de los 80 millones de dólares no solo representó una victoria inmediata contra el narcotráfico, sino que dejó una serie de preguntas abiertas sobre su impacto a largo plazo. Si bien fue un golpe contundente contra la estructura financiera de una organización criminal, la verdadera batalla apenas comenzaba. En un mundo donde el crimen organizado ha demostrado ser altamente adaptable, el desafío más grande de las autoridades no es celebrar el éxito de una operación, sino asegurarse de que este tipo de golpes tengan un efecto duradero. La primera gran incógnita que surge tras la incautación es cómo responderá el narcotráfico ante esta pérdida. Las organizaciones criminales no funcionan como estructuras rígidas, sino como sistemas flexibles capaces de ajustarse rápidamente a cualquier obstáculo. Perder 80 millones de dólares es, sin duda, un duro golpe, pero también es un incentivo para buscar nuevas estrategias de financiamiento. En otras ocasiones, cuando han sufrido pérdidas similares, los cárteles han optado por intensificar sus operaciones, aumentar sus métodos de extorsión o diversificar sus negocios ilícitos para recuperar lo perdido en el menor tiempo posible. Además, está el riesgo de represalias. El crimen organizado rara vez deja pasar un ataque de esta magnitud sin una respuesta. Si el decomiso afectó significativamente a un grupo en particular, es posible que haya intentos de venganza contra las fuerzas de seguridad involucradas en la operación. En muchos casos, los cárteles utilizan la violencia no solo como una herramienta de intimidación, sino también como una declaración de poder. Para las autoridades, esto significa que la vigilancia debe aumentar, no solo para proteger a quienes participaron en la operación, sino para evitar posibles ataques contra otras instituciones gubernamentales o incluso contra civiles en zonas bajo influencia del narcotráfico. Otra cuestión fundamental es si este decomiso marcará un cambio en la estrategia de seguridad a nivel nacional. En el pasado, operativos similares han generado expectativas de una nueva política más agresiva contra el crimen organizado, pero muchas veces esas expectativas han quedado en nada.
La pregunta clave es si este golpe financiero será el punto de partida para una serie de acciones que debiliten aún más la estructura económica del narcotráfico o si, por el contrario, será solo una victoria aislada en un conflicto mucho más amplio. También hay que considerar el impacto a nivel internacional. En un mundo donde el dinero ilícito fluye a través de redes globales, la incautación de esta cantidad de efectivo puede generar movimientos en otros países. Las organizaciones criminales podrían buscar nuevos aliados, trasladar sus operaciones a otras regiones o incluso modificar sus rutas de tráfico de drogas para evitar futuras pérdidas. La cooperación con agencias extranjeras será clave en los próximos meses para monitorear estas reacciones y anticiparse a cualquier cambio en la dinámica del crimen organizado. Por último, está la cuestión de la percepción pública. Un decomiso de esta magnitud puede fortalecer la confianza de la población en las fuerzas de seguridad, pero solo si se maneja de manera correcta. Si en los próximos meses no se ve un impacto real en la lucha contra el narcotráfico, el escepticismo regresará y la gente volverá a cuestionar si estos golpes realmente hacen una diferencia. El gobierno tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que este operativo no fue solo un golpe mediático, sino un paso firme hacia una estrategia más efectiva y sostenida contra el crimen. El decomiso de los 80 millones de dólares fue una victoria, pero no la batalla final. Lo que suceda después definirá si este golpe financiero fue solo un obstáculo temporal para el narcotráfico o si realmente marcó el inicio de una ofensiva más contundente contra sus estructuras económicas. La lucha continúa y, en este juego de resistencia, la clave no está en quién gana una sola pelea, sino en quién logra mantenerse firme hasta el final. Conclusiones finales. El decomiso de los 80 millones de dólares marcó un momento clave en la lucha contra el narcotráfico, pero su verdadero significado va más allá del dinero incautado. Representa una batalla ganada en un conflicto de largo plazo donde cada movimiento cuenta. No solo se trató de una suma exorbitante que no llegó a las manos de los criminales, sino de un mensaje directo. La impunidad no es absoluta y el crimen organizado, aunque poderoso, no es invulnerable. Sin embargo, el impacto de esta operación no se puede medir únicamente en cifras. La historia ha demostrado que el narcotráfico no desaparece con una sola incautación. Las organizaciones criminales tienen la capacidad de adaptarse, de modificar sus rutas, de desarrollar nuevas estrategias para mover dinero y mercancía. Este golpe financiero, aunque significativo, es solo una pieza dentro de un tablero de juego más grande. La pregunta que sigue es: ¿qué hará el gobierno con esta victoria? Para que este decomiso no sea solo un logro momentáneo, es fundamental que las autoridades continúen con una estrategia integral que no solo golpee las finanzas del crimen organizado, sino que también ataque sus redes de corrupción y sus estructuras de operación. No basta con confiscar dinero. Hay que rastrear su origen, identificar a quienes lo manejan y desmantelar las estructuras que lo sustentan. Si el objetivo es debilitar a estas organizaciones, la única forma de lograrlo es con una ofensiva sostenida y bien coordinada. También está el tema del dinero incautado. La población sigue con atención lo que ocurrirá con estos recursos, y cualquier señal de mal manejo o corrupción puede revertir el impacto positivo de la operación. Si el gobierno quiere reforzar la confianza en las instituciones de seguridad, deberá garantizar que estos fondos se usen de manera transparente y efectiva, ya sea para fortalecer las fuerzas de seguridad, para programas de prevención del delito o para iniciativas que realmente marquen una diferencia en la lucha contra el crimen organizado. Otro punto importante es la respuesta del narcotráfico. La historia ha demostrado que cada golpe a su economía genera reacciones, ya sea en forma de ajustes de cuentas internos o en represalias contra las fuerzas de seguridad. Las autoridades deben estar preparadas para cualquier movimiento del crimen organizado en los próximos meses, porque el narcotráfico no se mantiene en silencio después de una pérdida de esta magnitud. Al final, esta operación deja una lección clara. La lucha contra el narcotráfico no se gana con una sola acción, pero cada golpe es importante. Cada billete incautado es un arma menos en manos de los criminales. Cada decomiso es un obstáculo en su camino. Cada operación exitosa es una señal de que la estrategia de inteligencia y coordinación puede dar resultados.
El camino aún es largo, pero esta victoria no debe subestimarse. Es un recordatorio de que, aunque el crimen organizado parezca omnipresente, las fuerzas del orden aún pueden enfrentarlo y debilitarlo. Y en una guerra donde cada acción cuenta, cualquier golpe que logre frenar su avance, aunque sea por un momento, es una batalla que vale la pena pelear.